Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Pokémon, la leyenda del criador. Capítulo 131, Dios del trueno volador y Rasengan. Creando un estilo. Terence pensó para sí mismo, si Svablu alguna vez lograra dominar la técnica secreta aniquilación, ¿podría llamarse estilo aniquilación? Si Misdreavus hubiera seguido practicando la creación de ilusiones, ¿podría denominarse a esto el estilo de ilusión? ¿Qué pasaría si Growlithe aprendiera más y se volviera experto en velocidad extrema, carga salvaje y bombardeo de llamas? ¿Podría llamarse estilo perro loco? En cuanto a Beautifree, su potencial, debido a su especie, es menor que el de otros Pokémon. No hay muchas áreas donde pueda destacar en batallas sencillas, por lo que participar en concursos es la mejor opción para Beautifree. Determinar si Silxiot y Airflow Perception podrían crear y conceptualizar un estilo de competición que también pudiera utilizarse en combate real supone un reto importante para el entrenamiento de coordinadores de Terence. Incluso para Ralts, a Terence se le ocurrió de repente una idea peculiar. Gallade es conocido por su cortesía y su destreza con la espada. Aunque no puede usar movimientos psíquicos, su técnica de teletransporte, que ha perfeccionado sin distraerse con otros movimientos, podría convertirse en la clave de sus futuras batallas. Un maestro espadachín experto en teletransportación. Aunque Ralts no puede aprender ningún movimiento después de evolucionar a Gallade, las cuchillas de sus brazos, que pueden retraerse o extenderse a dos longitudes diferentes, también pueden ser un arma excelente para que participe en batallas reales. Además, junto con la teletransportación, pensó Terence para sí mismo, sería simplemente ridículo. Además, la incapacidad de aprender movimientos es pura especulación. Si la evolución logra extender la esperanza de vida de Ralts, permitiéndole aprender movimientos nuevamente. Combate cuerpo a cuerpo, hoja de hoja, corte, cortador furioso, asa aéreo, danza de espadas, rompe ladrillos. Terence parecía vislumbrar un futuro muy prometedor para Ralts. Debo asegurarme de que Ralts evolucione con éxito y que sus años de entrenamiento meticuloso en teletransportación no hayan sido en vano. La determinación en el corazón de Terence se hizo aún más fuerte. Además, combinado con explosión enfocada, puede incluso hacer que el mundo sienta el dolor de Dios del trueno volador y Rasengan. Para Ralts. Debo ganar. Terence miró con confianza al señor Quillo. Era su turno. A continuación, le tocaba a Terence desafiar al gimnasio de lucha en una batalla de gimnasio. Si no puedo derrotar al señor Quillo, entonces Sabrina está aún más descartada. La batalla es ahora. Tras pensarlo un rato, Terence decidió enviar a Svablu. Un momento, tengo una pregunta, dijo Simin. Señor Quillo, usted ya es muy fuerte. ¿Acaso sigue siendo necesario ser el aprendiz del profesor Chuk?, se preguntó Simin. Creo que ni siquiera el profesor Chuk sería rival para usted. Quillo se sorprendió. Si el señor Chuk oyera lo que dijiste, seguro que te pegaría. El señor Chuk tiene una excelente reputación en este círculo. Deberías confiar en tu profesor. Quizás esté conteniendo para asegurarse de que esto no afecte tu desarrollo. ¿Quién dice que siempre tienes que mostrar tu verdadera fuerza al mundo exterior? El aprendizaje es interminable. Si logro ganarme la aprobación del maestro Chuk, he decidido comenzar a entrenar con un Pokémon completamente nuevo, mejorando constantemente desde cero hasta poder recuperar el gimnasio azafrán. Quillo rió, el entrenador siempre es quien más necesita aprender. Cuanto más fuerte sea el entrenador, mayor será el poder que el Pokémon podrá desatar. Seguiré entrenando con ese objetivo en mente. Lo entiendo. Simin parecía absorto en sus pensamientos, dudando antes de hablar lentamente. En ese caso, no te molestaré. Volveré para desafiarte en el futuro. Adiós. ¿No piensas ver la próxima batalla?, preguntó Quillo. No, necesito repasar la batalla anterior y comenzar mi verdadero entrenamiento. Gracias, señor Quillo, dijo Simin. Bueno, entonces espero con interés tu crecimiento. Quillo sonrió. Solo después de que Simin se marchara, Terence habló lentamente. Ahora es mi turno. Después de ver la batalla anterior, todavía tienes mucha confianza en ti mismo, Quillo miró a Terence sorprendida. En realidad, soy una persona juguetona, que a menudo actúa de forma tonta para hacer felices a los demás. Pero estas batallas son diferentes. Daré lo mejor de mí cuando me enfrente a mis rivales. ¿Aún así me desafiarás? Por supuesto, ya lo he decidido. Tienes la piedra crepuscular, ¿verdad?, preguntó Terence de nuevo. Jeje, si tu objetivo es la piedra crepuscular, no te la daré fácilmente, sonrió Quillo, ya que insistes en desafiarme, no tengo miedo de hacerte perder la confianza. Demuéstrate. Hitmonlee. El viejo Hitmonchan y este Hitmonlee son los primeros Pokémon que me acompañaron. Además de ellos, solía haber más de 10 Hitmonchan y Hitmonlee entrenando juntos en el dojo. Solo cuando me enfrento a un oponente realmente fuerte dejo ir a mis dos compañeros originales. No seas descuidado, ven a mí, muchacho. A diferencia de Hitmonchan, conocido por sus puños, Hitmonlee era famoso por sus técnicas de patada. Ante el que podría ser el verdadero Pilarias del oponente, Terence no se atrevió a subestimarlo. Sin embargo, aún así envió a Svablu. Actualmente, Beautifree es probablemente el Pokémon más fuerte del equipo de Terence en combate. Sin embargo, Terence optó por enviar a Svablu porque no confiaba mucho en la capacidad de Beautifree para desafiar a Quillo, pero si es Svablu, tal vez ocurra un milagro. Growlithe, Misdreavus, Svablu, Beautifree. Quizás Misdreavus también sería adecuado para enfrentarse a Pokémon de tipo lucha, pero sus movimientos actuales no eran ideales para la batalla. El Pokémon del oponente, entrenado con rigor durante años, sin duda poseería una gran fuerza de voluntad. Terence estaba algo preocupado por la efectividad de los movimientos especiales de Misdreavus. Mi pareja es Svablu. El elegante Pokémon azul claro se alejó volando, sorprendiendo a Quillo una vez más. Otro Pokémon que rara vez se ve en Kanto y Johto. Pokémon de tipo volador, con la intención de contrarrestar mi GJRY, estilo duro blando.
Debo decir que esta batalla debería haberte dado algunas pistas, ¿verdad? Terence observó a Hitmonlee saltar por el campo, fijándose en los robustos objetos amarillos que tenía en la parte interior de sus patas, la clave de las potentes técnicas de patada de Hitmonlee. Sin embargo, Svablu volaba por los aires, y lidiar con Svablu no sería fácil. Dicen que las piernas de Hitmonlee se pueden extender mucho. Debo mantener a Svablu alejado del oponente. He aprendido algunas cosas. Permítame presenciar de nuevo su GJRY, estilo duro suave, señor Quillo, dijo Terence. Capítulo 132, Feroz batalla. Como se trata de Hitmonlee, la mejor opción es usar ataques de tipo volador. Sin embargo, el único ataque ofensivo de tipo volador que Svablu conoce actualmente es picoteo. Si usa picoteo repetidamente, Hitmonlee sin duda aprovechará la oportunidad. En este caso, para evitar el combate cuerpo a cuerpo. Svablu, vuela hacia el cielo y aléjate un poco de Hitmonlee. Terence, al observar la indiferencia del señor Quillo, dio la primera orden a Svablu. A esta distancia, Hitmonlee aún tiene varios movimientos que puede usar fácilmente. Aunque Svablu volaba por los aires mientras Hitmonlee estaba en tierra, lo que hacía que la situación pareciera desfavorable para el señor Quillo, este no mostró ninguna señal de preocupación. Interesante. ¿Creías que Hitmonlee no sería capaz de atacar así? Usa la patada rebotante. Una figura marrón pasó velozmente, sus piernas elásticas desplegando una fuerza asombrosa. Un ataque surgió del suelo hacia el cielo, con la intención de derribar a Svablu de un solo golpe. ¿Esto tiene algún significado? Svablu usa multiplicar. Ante la feroz y explosiva patada voladora, que apenas le dejaba tiempo para reaccionar, Hitmonlee pateó a Svablu. Sin embargo, Svablu resultó ser un simple clon. En el instante en que el clon fue destruido, una multitud de Svablu rodearon densamente a Hitmonlee en el aire. Aparecieron uno, dos, al menos una docena de Svablu. Al presenciar esta escena, Hitmonlee quedó atónito. Es inútil. Hitmonlee, solo son unos cuantos clones. Usa patada giratoria para destruirlos. ¡Ay ya! En cuanto pronunció las palabras, Hitmonlee, que estaba en el aire, se transformó en un torbellino, convirtiéndose en un enorme disco marrón giratorio que se detuvo inesperadamente en el aire. Con tu cuerpo como apoyo y tus piernas como fuerza motriz, adelante, Hitmonlee. El disco giratorio marrón zumbaba en el aire, comenzando a devorar a los clones uno por uno. Sin embargo, al mismo tiempo, cada clon de Svablu comenzó a temblar, y plumas blancas de algodón se dispersaron, convirtiendo el cielo en un mar de nubes. En el mar de nubes, el disco marrón giratorio parecía haberse adentrado en un pantano, donde el algodón impedía la liberación de su poder. Hitmonlee parecía atrapado en un lodazal, desprovisto de su imponente aura de antaño. Señor Quillo, ¿podría considerarse suave esta danza de las plumas?, preguntó Terence con una sonrisa. Jajaja, interesante. ¿Pero crees que eso es suficiente? Eso es subestimar a Hitmonlee. Patada flamígera. Mientras Hitmonlee luchaba en el mar de nubes, el disco marrón giratorio adquirió de inmediato un brillo rojizo. Con un sonido de sí, 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 el disco comenzó a atravesar el mar de nubes, y las plumas ya no pudieron detener el ataque de Hitmonlee. Que el pulso del dragón. Justo cuando el disco estaba devorando el algodón, una figura emergió del mar de nubes, transformándose rápidamente en un rayo de luz y mordiendo ferozmente el disco. Boom, 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 boom. Se produjeron una serie de explosiones y, mientras el humo se dispersaba en el aire, Hitmonlee cayó del cielo. Silbar. Apoyándose con los brazos, visiblemente dolorido, Hitmonlee se puso de pie de nuevo. Su mirada profunda, marcada por patrones alternos en blanco y negro, se centró intensamente en Svablu, que ondeaba en el cielo. Joven, tu forma de luchar es realmente interesante. No me extraña que hayas venido directamente a la piedra crepuscular, tienes mucha habilidad. Casi derrotas a mi Hitmonlee. Bueno, ese habría sido el mejor resultado. Terence se rió. Ja, esto no ha terminado, aún no ha terminado. Y déjame mostrarte la técnica definitiva de GJRY, Hitmonlee, corre. ¿Intentas molestar a Svablu corriendo?, preguntó Terence sorprendido. Se dio cuenta de que, mientras Hitmonlee corría, sus piernas se estiraban gradualmente y sus zancadas se volvían cada vez más largas. En un abrir y cerrar de ojos, sus piernas alcanzaron una vez y media su longitud normal. Svablu, usa pulso dragón otra vez para detener a Hitmonlee. La expresión de Terence cambió. Svablu. El pulso dragón azul púrpura comenzó a extenderse. Perseguido por el pulso dragón, Hitmonlee continuó corriendo por el campo de batalla. Lo que molestaba a Terence era que los movimientos de Hitmonlee eran muy impredecibles. Cada vez que el pulso dragón de Svablu lo alcanzaba, Hitmonlee corría en una dirección diferente. Eso es malo. Terence observaba con inquietud a Hitmonlee, cuyas piernas se extendían hasta más del doble de su longitud normal. Tenía un mal presentimiento. Dentro del dojo, la altura del techo era limitada, y Hitmonlee, que ya medía 1,6 metros, ahora saltaba a más de 2 metros. Con esas largas piernas listas para un ataque, Terence sospechaba que Svablu podría estar en peligro incluso volando. Al ver esto, Quillo sonrió. Hitmonlee, combate cuerpo a cuerpo. Terence frunció el ceño. Aquello ya no se parecía a un combate cuerpo a cuerpo. Las largas patas de Hitmonlee actuaban como un látigo, azotando sin cesar hacia Svablu en el cielo. Este Hitmonlee ya había superado a su especie en la exploración de su propio potencial, especialmente en el control del alargamiento de sus patas, alcanzando un nivel increíble. En la danza salvaje del látigo marrón, el pequeño cuerpo de Svablu se movía sin cesar por el aire. Quillo abrió ligeramente la boca. ¿Podría este pequeño esquivar un ataque tan feroz? Bueno, veamos cuánto tiempo puedes resistir. Hitmonlee, sigue atacando, gritó Quillo. Al ver a Svablu esquivar apresuradamente, Terence se tranquilizó rápidamente.
¿Qué método podría contrarrestar los ataques de su oponente? Mientras Svablu esquivaba, el cerebro de Terence también trabajaba con rapidez, buscando una solución. Sin embargo, Quillo no estaba dispuesto a darle esa oportunidad. Hitmonlee, usa, lector de mentes, para predecir el próximo movimiento de Svablu mientras atacas. Al oír esa orden, Terence se alarmó. Esto no pintaba bien. La habilidad lectura mental permitía al usuario percibir los movimientos del oponente, asegurando que el siguiente ataque impactaría casi al 100%. Incluso en medio de un ataque, se puede usar lectura mental. En ese caso, vamos a un 1 contra 1. De Svablu, carga dragón. Al gritarle esa orden a Svablu, Terence se encontró en un verdadero dilema. El poderoso látigo marrón impactó contra Svablu, quien se había transformado en dragón. Una feroz ola de energía emanó, creando una explosión atronadora. Entonces, Hitmonlee retrajo rápidamente sus patas, y el pequeño cuerpo de Svablu también se vio afectado por las ondas expansivas, lanzándolo por los aires. Usar carga dragón no era adecuado para el pequeño cuerpo de Svablu. Si bien el oponente sin duda sufriría un daño considerable, tampoco sería beneficioso para Svablu. Al ver a Svablu salir disparado por los aires, Terence observó su trayectoria de vuelo, que ahora era caótica. Cuando carga de dragón chocó con el ataque cuerpo a cuerpo de Hitmonlee, agotó gran parte de la resistencia de Svablu. Hitmonlee, ¿estás bien? Junto a Quillo, Hitmonlee estaba medio arrodillado en el suelo, apoyado sobre una pierna. Claramente, el ataque anterior le había pasado factura, dejando esa pierna inutilizada por un breve periodo. Capítulo 133. Hola. Las piernas de Hitmonlee temblaban, y los músculos de su rostro se contraían en respuesta al dolor del choque con carga del dragón. Incluso con el título de maestro de las patadas, Hitmonlee no pudo salir ileso. Piar. Si Hitmonlee sufrió una lesión en la pierna, Svablu salió peor parado. Cubierto de heridas de pies a cabeza, incluso tenía dificultades para volar. Una de las razones por las que a Terence no le gustaba carga de dragón era que el tamaño, el peso y la resistencia actuales de Svablu eran insuficientes para ejecutar a la perfección un movimiento tan poderoso. Sin embargo, en esa situación, ni pulso de dragón ni agilidad podían resolver el problema. Bloqueado por lectura mental, ya no era algo que pudiera evitarse simplemente con velocidad. Sin superar los límites de la velocidad convencional, estar bloqueado por lectura mental significaba que no había escapatoria. ¿Qué hacer? ¿Tierra? Terence negó con la cabeza. Si Svablu bajaba ahora, incluso con una sola pierna, Hitmonlee podría derrotarlo rápidamente. Draco Meteoro. Ni hablemos de la resistencia que le quedará a Svablu después de usarlo. Si no acierta al oponente, sus posibilidades de victoria serán prácticamente nulas. No hay escapatoria, ¿eh? Pues Svablu, con la fuerza que le queda, no puede sobrevivir al ataque de Hitmonlee. Quillo sonrió. Incluso con una pierna temporalmente inutilizable, tener una pierna de repuesto fue suficiente para que Hitmonlee pudiera moverse. Terence observó a Hitmonlee con interés. ¿Había resistido el ataque carga del dragón a costa de quedar incapacitado solo en una pierna? Parece que la fuerza de voluntad del otro es muy fuerte. Entre los estudiantes, ni siquiera los de la promoción se atreverían a afirmar que sus Pokémon podrían contrarrestar directamente el Dragon Rush de Svablu. Esto se debe a que la herencia de tipo dragón en el cuerpo de Svablu representa una gran proporción, lo que hace que sus movimientos de tipo dragón sean muy poderosos, superando la fuerza esperada para un desarrollo normal. Terence no se sorprendió por la hazaña de Quillo. Comparado con un líder de gimnasio promedio, Quillo no podía considerarse fuerte. Aunque Terence tenía la ventaja de tipo, el Pokémon principal del oponente incluso sacrificó una pierna para enfrentarse a Svablu, lo que sin duda es un fracaso para un líder de gimnasio contra un retador de 12 años. Así que por eso Sabrina te derrotó 2 veces seguidas, pensó Terence. Sin embargo, aún así, la fuerza general de su oponente era superior a la del Terence actual. Como aspirante, Terence tenía, naturalmente, ventaja en cuanto a tipo, pero había algo más. Terence sonrió y dijo, señor Quillo, esto está lejos de haber terminado. ¿Qué quieres decir? Quillo estaba confundido, pero no podía ignorar la situación favorable del momento, así que inmediatamente dio la orden, Hitmonlee, ataca. Incluso con una sola pierna, Hitmonlee podía correr rápido, maniobrar y ejecutar poderosos ataques con agilidad. Estas eran las habilidades más básicas para cualquier líder de gimnasio que necesitara enfrentarse a diversas situaciones. ¿Y es posible ese nivel de flexibilidad?, preguntó Terence, algo sorprendido. Para cualquier criatura acostumbrada a caminar sobre 2 patas, perder una de repente sin duda limitaría sus movimientos. Sin embargo, Hitmonlee no mostró signos de verse afectado. Continuó moviéndose alternando círculos y líneas rectas, y su peculiar juego de pies creaba un efecto visual desorientador. Atacó a Svablu, y sus técnicas de ataque le permitían elegir entre docenas de posibles trayectorias de movimiento. Ahora. Hitmonlee, usa patada voladora flamígera. Es inútil. Terence agitó dramáticamente la mano y le gritó a Svablu, evoluciona. ¿Qué Svablu? Este grito repentino y peculiar pilló desprevenidas a Hitmonlee y Quillo. ¿Qué? Exclamó Quillo. Hitmonlee, detente ahora mismo. Tras recibir esa orden, Hitmonlee se detuvo de inmediato, mirando involuntariamente a Svablu mientras una luz blanca radiante comenzaba a envolver todo su cuerpo. ¿En realidad, evolucionó?, murmuró Quillo secamente. Eso es malo. Así es. Svablu, evoluciona ahora mismo, libera tu potencial y deja que esta batalla sea el escenario para que florezcas al máximo, rió Terence. Aunque el oponente pudiera ser ligeramente más fuerte, esto era una batalla, y en una batalla hay reglas. El año pasado, Terence fue quien más aprendió sobre la diferencia entre luchar y batalla. A pesar de las numerosas restricciones en las batallas, estas restricciones pueden transformarse en armas. Regla de combate de entrenador número 29. Durante un combate, no puedes atacar al Pokémon de tu oponente mientras evoluciona.
Una vez completada la evolución, el combate continúa. Al ver la expresión de Quillo, como si se hubiera tragado una mosca, Terence sintió una sensación de triunfo. Tras evolucionar, Svablu recuperaría una cantidad considerable de salud, y evolucionar durante la intensa batalla le permitiría desatar aún más fuerza. Era el momento de contraatacar. En el aire sobre el campo de batalla, el pequeño cuerpo de Svablu estaba rodeado por un resplandor blanco. A medida que la intensidad de la luz aumentaba, deslumbrantes rayos blancos se extendían en todas direcciones. Esta luz blanca simbolizaba la sublimación de la vida, la transformación del potencial. En medio del resplandor intermitente, la figura de Svablu experimentó una transformación. Lentamente, bajo la intensa luz blanca, la figura de Svablu se transformó gradualmente en algo parecido a un cisne. Comparada con su pequeño cuerpo anterior, esta nueva figura parecía más grácil y esponjosa. Además, la cola de Svablu se alargó ligeramente durante la transformación, y los 2 mechones de pelo de su cabeza, que originalmente parecían mechones, ahora se alargaron hasta convertirse en lo que parecen ser cintas, que ondean con gracia al viento, asemejándose a una corona que se lleva con elegancia. Piou. Tras la evolución, resonó un melodioso y hermoso grito. El sonido era encantador y agradable, cautivando a Terence, Hitmonlee y Quillo mientras observaban la transformación de Svablu, cada uno con un estado de ánimo diferente. Al alzar la vista desde abajo reveló que Altaria tenía un cuerpo azul celeste, con sus plumas, antes impecables y esponjosas, ahora densamente distribuidas por su lomo. El color de su piel era más claro que el de Svablu, perdiendo algo de su frescura y adquiriendo un toque de estabilidad y profundidad. Noble, elegante, misterioso y poderoso. Este cambio incomodó un poco a Hitmonlee. Había presenciado muchas evoluciones, pero la sensación que transmitía Altaria parecía más bien el despertar de un poder latente en su interior, como si se tratara de un agujero negro sin límites. Algunas plumas algodonosas descendieron suavemente, desprendiendo una tenue fragancia. Un fuerte espíritu combativo se mezcló con estas plumas mientras seguían dispersándose. Incluso para el curtido y resistente Hitmonlee, hubo un instante de desconcierto. No solo él, sino incluso Terence, el entrenador que creía conocer a Svablu a la perfección, quedó impactado por la transformación de Svablu. El color de las plumas de Altaria es el mismo que el de Svablu, que puede considerarse blanco o incluso blanco puro. Sin embargo, la Altaria de Terence parecía completamente diferente, con un temperamento indescriptible. Sus plumas, originalmente blancas, eran más puras, más abundantes y más impecables, hasta un punto indescriptible. Capítulo 134, Victoria. El blanco conservó su mismo tono, pero transmitía una sensación diferente. En pocas palabras, el contraste se situaba casi entre lo sencillo y lo elegante. Además del plumaje, el color de la piel, si bien era normal y más claro que el de Svablu, seguía siendo un tono más claro que el de una Altaria promedio. De hecho, tales diferencias eran bastante normales, influenciadas por variaciones en el entorno, el clima y una dieta desigual, lo que provocaba diferencias individuales en los Pokémon a medida que crecían. Desde lejos, el Altaria de Terence parecía completamente normal, hasta el punto de que incluso un entrenador promedio no notaría ninguna diferencia con otros Altaria. Sin embargo, Terence era diferente. En su empeño por cuidar de Svablu, poseía un conocimiento sin igual de la especie Altaria. El cambio en Svablu no era una mutación ni una transformación en un Pokémon variocolor. Era simplemente una diferencia sutil y matizada. Esta diferencia era tan pequeña que solo aquellos con un profundo conocimiento de Altaria la notarían, pero innegablemente existía. Sin la influencia del clima, el entorno o la dieta, lo único en lo que Terence puede pensar es en el talento único de tipo dragón de su Svablu. En su infancia, Svablu había dominado poderosos movimientos como Draco Meteor y Dragon Charge, si bien eran impresionantes. Se sintió aliviado al pensar que las pociones que el maestro Víctor había preparado probablemente costaban una fortuna. Aunque el progreso de Svablu también era notable, aún no alcanzaba un nivel inimaginable y era aceptable para la mayoría. Sin embargo, al presenciar la escena ante sus ojos, Terence lo comprendió perfectamente. Fue solo después de que su Svablu evolucionara a Altaria que se desbloqueó por completo el verdadero potencial de esta solución cultural. Svablu es Svablu, al fin y al cabo. Por muy profunda que sea su base o potencial, por mucho que acumule, en última instancia no puede explotarlo al máximo debido a las limitaciones de su especie. Sin embargo, tras la evolución, la transformación de tipo normal y volador a tipo volador y dragón, junto con la sublimación de su especie, marca el momento en que el linaje de tipo dragón puede demostrar su verdadero poder. Quizás te subestimé. Terence rió para sus adentros. En cualquier caso, cuanto más fuerte se volvía Svablu, más feliz y realizado se sentía como entrenador. Originalmente, pensé que la evolución de Svablu sería una evolución común. Si bien su fuerza aumentaría considerablemente, estaría dentro de mis expectativas. Pero nunca imaginé que la elevación de su especie pudiera traer consigo efectos únicos. Estos sutiles cambios, si no tuviera un profundo conocimiento de Altaria, serían completamente imperceptibles a simple vista. ¿En qué se ha convertido exactamente? Svablu, no, ahora es Altaria. Demuéstramelo en combate. Terence volvió a fijar la mirada en el campo de batalla. Ahora, Hitmonlee y Quillo se habían recuperado de su evolución, con esta completada, la batalla estaba lista para continuar. ¿Has evolucionado, eh? No creas que solo porque has evolucionado, ganar será fácil. Quillo se rió. Después de evolucionar, suele ser difícil adaptarse al nuevo cuerpo, ¿verdad? Aprovecha esta oportunidad, Hitmonlee. Sigue moviéndote, usa patada voladora flamígera. ¿Todavía? Terence se quedó un poco atónito. Vio la mirada en los ojos de Altaria. Era una señal para que siguiera adelante. Este tipo de comunicación visual se produjo más recientemente durante su entrenamiento en el Monte Chimney. En aquel entonces, para cultivar la capacidad de Svablu para desarrollar su autonomía en combate, Terence a menudo le permitía elegir sus movimientos durante las batallas contra los enemigos. Sin embargo, se volvió cada vez más raro a medida que Svablu maduraba.
El participante puede estar confundido, pero los observadores ven con claridad. El entrenamiento es fundamental y el mando, la guía. Solo cuando un entrenador y un Pokémon colaboran a la perfección se puede desatar el verdadero poder de un Pokémon. En efecto, es un nuevo comienzo. Al ver la expresión de orgullo de Altaria, Terence sintió que debía haber reconocido su nueva fuerza. ¿Qué tipo de fuerza sería esa? Va adelante. Altaria, cree en ti misma. Terence dio un paso al frente, gritándole a Altaria en el cielo, su voz cargando una mezcla de sus emociones, entusiasmo y confianza. Pi2. Un espectro con tonalidades marrones y rojas saltó, con llamas que se elevaban, y un pie se clavó en el suelo. El inmenso poder de Hitmonlee incluso provocó una grieta en la tierra. Esto fue una combinación del ataque a máxima potencia patada flamígera y patada voladora. Frente a la Altaria completamente transformada, Hitmonlee demostró un vigor máximo, inspirando un gran respeto. Pi2. Hitmonlee, que estaba usando toda su fuerza en el movimiento, percibió un atisbo de intención asesina y una presencia aterradora. Junto con esta sensación, vio una figura, un dragón colosal cayendo en el mar de nubes, extendiendo sus garras, emitiendo intensas llamas azul púrpura, como un meteorito que lo destruye todo, avanzando ferozmente hacia él. Carrera de dragones. Quillo habló lentamente. Justo ahora, cuando Svablu usó ese ataque, ya había visto su poder. Ahora, con Svablu evolucionado a Altaria, ¿cuánto ha cambiado ese ataque? Boom, 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 boom. Una ráfaga de viento fortísima barrió el centro del impacto, haciendo saltar chispas. La ropa y el cabello de Quillo y Terence ondearon bajo el viento, pero ambos miraban con los ojos muy abiertos, con la mirada fija en el campo de batalla. ¿Qué pasó? Ambos sintieron una opresión en el pecho. En ese momento, Quillo olvidó por completo que su oponente era solo un adolescente y que él era un antiguo entrenador de gimnasia. Terence también había olvidado el propósito de su viaje. Sus ojos estaban fijos únicamente en el resultado de la batalla entre Altaria y Hitmonlee. Su corazón latía con fuerza y su respiración se aceleró, temiendo perderse algún detalle. De hecho, fue cuestión de un abrir y cerrar de ojos. Bajo el tremendo impacto, el tenue humo se disipó, dejando al descubierto una figura marrón que caía. Con un golpe seco, impactó contra el suelo. Al ver la escena, Quillo se quedó boquiabierta, sin poder creer lo que acababa de suceder. Hitmonlee cayó del cielo, inconsciente. Altaria, aunque cubierta de heridas, seguía siendo imponente, dominando todo el cielo, velando por todo como un soberano. Terence dejó escapar un largo suspiro, la tensión en su corazón se disipó. Había sido una experiencia bastante emocionante. Realmente ganaron. ¿Perdido? Quillo sonrió con ironía, sin desanimarse demasiado. Al fin y al cabo, ¿acaso no lo había derrotado Sabrina, que también tenía esa edad por primera vez? Felicidades, jovencito. Eres la persona más joven que me ha derrotado en una batalla de gimnasio. Negando con la cabeza, Quillo recordó a Hitmonlee y le dijo a Terence, piedra crepuscular, ¿verdad? Primero curemos a nuestros Pokémon. Te la daré después. Por supuesto, las heridas del Pokémon son la máxima prioridad, dijo Terence asintiendo con entusiasmo. Al observar a Altaria en el cielo, la miró a los ojos y esbozó una sonrisa radiante. Capítulo 135. Fortaleciendo la piedra crepuscular. La piedra crepuscular es una piedra peculiar, tan oscura como la noche misma. Puede hacer evolucionar a ciertos Pokémon, al igual que la piedra fuego y otras piedras evolutivas. Cuando Terence cogió la piedra, quedó inmediatamente cautivado por su profunda oscuridad. El pequeño Misdreavus, que se escondía cerca, no pudo evitar rebelarse y rápidamente se acurrucó junto a Terence. No, no es el momento adecuado. Terence rechazó al pequeño Misdreavus que intentó atacar la piedra crepuscular. Ah, ¿quieres usar la piedra crepuscular para este pequeño? Quillo entrecerró los ojos, evaluando al Misdreavus, y luego sonrió. ¿Misdreavus? Misdreavus ni siquiera lo miró. La piedra crepuscular es tuya. Eres realmente impresionante. De entre los jóvenes entrenadores que he conocido, eres el más extraordinario que he visto. El recuerdo del ataque dragón de Altaria aún permanece vívido en mi mente, comentó Quillo. La carga de un dragón, ¿eh? Terence guiñó un ojo. No fue suficiente. Hace apenas un año, presenció como el Dragon Charge del Garchomp de Cynthia envió a Beabile, posiblemente tan fuerte como este Hitmonlee, volando a decenas de metros de distancia, un knockout de un solo golpe. Aunque fue una emboscada. Sin embargo, Terence seguía pensando que el entrenamiento de Altaria era insuficiente. Incluso si derrotaba al señor Quillo, estaría aprovechándose de las restricciones de tipo y las reglas de batalla. No había ninguna satisfacción en derrotar a un líder de gimnasio usando tales trucos. Si algún día el Altaria de Terence chocara con el Garchomp de Cynthia, sería un momento para que Terence se alegrara en secreto. Entonces, adiós, señor Quillo. Terence hizo una leve reverencia, expresando su gratitud por la generosidad y el regalo. No es nada. Buena suerte. Quillo se rascó la cabeza, luego se dio la vuelta y regresó al dojo. Mañana voy a triplicar mi entrenamiento para castigarme. En el camino que unía Ciudad Azafrán con Pueblo Lavanda, un joven cansado y cubierto de polvo caminaba solo. Cuanto más se acercaba a Pueblo Lavanda, más sentía la atmósfera opresiva. Pueblo Lavanda es un pueblo fantasma muy conocido, y la Torre Pokémon, ubicada en el pueblo, es el lugar donde se entierran los Pokémon fallecidos. Cada año, la gente acude a rendir homenaje a sus Pokémon. La Torre Pokémon es un edificio antiguo cuyos orígenes se han transmitido de generación en generación en Kanto. Sirve como cementerio para los Pokémon fallecidos, una costumbre arraigada entre los habitantes de Kanto. Con el tiempo, Pueblo Lavanda se hizo famoso gracias a la Torre Pokémon. Sin embargo, al ser un lugar de entierro para Pokémon, la acumulación de 100 años ha convertido este sitio en un lugar embrujado. Incluso hay muchos Pokémon de tipo fantasma que salen a gastar bromas, asustar e incluso dañar a los humanos.
Los habitantes de esta ciudad han encontrado maneras de protegerse durante las décadas que llevan viviendo aquí, adaptándose a la vida en Pueblo Lavanda. Sin embargo, los entrenadores y viajeros de paso no tienen tanta suerte. El pueblo embrujado de Lavender, impregnado de una atmósfera opresiva, era un símbolo de miedo en los corazones de los jóvenes entrenadores, convirtiendo su viaje a través de este lugar en una experiencia desagradable. Cuanto más joven es una persona, más susceptible es a la atmósfera de Pueblo Lavanda, propensa a pesadillas y alucinaciones aterradoras. Por lo tanto, este pueblo es el lugar menos preferido por los habitantes de Kanto para residir. Por supuesto, esto solo aplica a los forasteros. Los lugareños no solo se han adaptado a la vida aquí, sino que también creen profundamente en la existencia de las almas y tienen profundas creencias religiosas. Suelen ir a la torre a rendir culto, rezando por el bienestar y la felicidad de sus Pokémon. Cuando alguien viene a enterrar o venerar Pokémon, estos lugareños suelen ser los mejores guías. Además, utilizan esto como fuente de ingresos para el pequeño pueblo, desarrollando Pueblo Lavanda alrededor de la emblemática Torre Pokémon. Al día siguiente, en Pueblo Lavanda, cerca de la Torre Pokémon. Los turistas miraban con extrañeza la tienda de campaña en la esquina, mientras que los lugareños abrían los ojos de asombro, observando perplejos al joven que se encontraba fuera. Sin importar su condición social, una fuerte sospecha se apoderó de todos. Pueblo Lavanda cuenta con un centro Pokémon, y si hay espacio disponible, está abierto a personas de cualquier estatus. Muchos residentes gestionan negocios tipo posada, incluso en sus propias casas, para ayudar a los viajeros a escapar del ambiente opresivo del exterior. Ni siquiera los entrenadores más intrépidos han visto jamás a nadie plantar una tienda de campaña con tanta valentía no muy lejos de la Torre Pokémon, como si tuviera la intención de pasar la noche allí mismo. Ese joven, tan joven y guapo. Qué lástima, es un tonto, suspiró un anciano. Mamá, volvamos. Pórtate bien. No llores, o te entregaré a tu hermano mayor. El joven que estaba montando la tienda de campaña era, por supuesto, Terence. Él también se sentía bastante impotente, hasta el punto de la frustración extrema. Cualquier persona normal le tendría miedo a ese cementerio, y Terence también estaba aterrorizado. Al tomar esa decisión, apretó los dientes durante un buen rato, librando una larga batalla mental. Todo es por ti, más te vale que valga la pena. Terence miró con furia al pequeño Misdreavus, suspirando profundamente en su interior. Como era de esperar, la calidad de la piedra crepuscular era bastante común, no muy diferente de las de la academia. Sin embargo, casi el 90% de las piedras crepusculares son de este tipo. Encontrar una de alta calidad no es tarea fácil, es un recurso escaso. Tener una ya se considera un logro, y nada en la vida es perfecto. Terence no tuvo más remedio que abandonar este plan. Sin embargo, para remediar la situación, Terence tuvo que ir a un lugar lleno de energía del miedo para crear las mejores condiciones posibles para que Misdreavus evolucionara. De este modo, la ausencia de piedras crepusculares de alta calidad, desde cierto punto de vista, también hizo que Terence, que era algo compulsivo, se sintiera más a gusto. La Torre Pokémon es un lugar repleto de energía del miedo. De día o de noche, esta energía se siente atraída por los Pokémon de tipo fantasma que habitan en la torre. Terence pretendía interceptar una parte de esa energía para potenciar significativamente a Misdreavus. ¿Qué tal si provocamos a esos Pokémon de tipo fantasma? Para evitar que los Pokémon de tipo fantasma dañen a las personas, varios lugares de la ciudad están equipados con etiquetas de limpieza y diversos objetos peculiares para ahuyentar fantasmas y espíritus malignos. Además, incluso si un Pokémon se topa con ellos, la verdadera identidad del oponente es simplemente la de un Pokémon. Dado que son Pokémon, las batallas pueden solucionar el problema, y si no puede derrotarlos, simplemente puede huir. Nada de descanso. Le gritó Terence a Misdreavus. Ese pequeño y travieso Terence había tenido que limpiar el desastre muchas veces, y ahora le tocaba a él contribuir. Intercepta las emociones de miedo durante un máximo de 24 horas. Que esta es una gran oportunidad para que disfrutes de una comida satisfactoria. Cuando ya no puedas comer, gasta toda tu energía acumulada y te daré la piedra crepuscular para que puedas evolucionar directamente. ¿La deseas con ansias? Si tienes muchas ganas de esto, presta atención a tu entorno. Si se acerca algún Pokémon de tipo fantasma, avísame inmediatamente, escaparemos rápidamente. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 136. El surgimiento de las habilidades. En Pueblo Lavanda, a las afueras de la Torre Pokémon, cualquiera que se acercara a presentar sus respetos o a dar un paseo se fijaba en un joven extraño. Había montado una tienda de campaña y vivía fuera de la Torre Fantasma, con una apariencia increíblemente relajada y tranquila, lo que hacía que la gente se preguntara por su estado mental. Terence insiste en su inocencia. Simplemente está fingiendo ser valiente. Si viviera fuera de la Torre Pokémon a propósito y aún así mostrara miedo y pánico todo el día, ¿no sería aún más vergonzoso? Una niña pequeña con una coleta se acercó a Terence con el pulgar en la boca, mirándolo fijamente con sus grandes ojos redondos, y le preguntó con voz infantil, hermano mayor, ¿qué haces aquí? Terence miró con una sonrisa siniestra. Claro, estoy jugando con un fantasma. Mira, su lengua ya te ha lamido el pelo. Bu. Va. La niña comenzó a llorar. Terence rápidamente sacó una piruleta, consoló a la asustada niña y le dio una severa reprimenda al aterrador Misdreavus. Te lo dije. Deja de asustar a la gente. ¿Acaso el miedo no es suficiente para ti? Terence se golpeó la frente, sintiéndose impotente ante el pequeño Misdreavus. Misdreavus gritó inocentemente el pequeño Misdreavus. Los hábitos profundamente arraigados no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Aunque Terence pudiera pasar desapercibido para sus ojos humanos, Misdreavus podía ver cómo las energías de Pueblo Lavanda fluían lentamente hacia la Torre Pokémon. La torre actuaba como una ventosa, absorbiendo continuamente esta energía vital. Como forasteros, Terence y el pequeño Misdreavus se movían con cautela, sin atreverse a molestar a los habitantes originales de la torre. Vivían allí, absorbiendo poco a poco el miedo para alimentar al pequeño Misdreavus.
¿Cuánto tardarás en saciarte? Observó Terence al pequeño Misdreavus. Llevaba mucho tiempo absorbiendo miedo en la casa embrujada, lo que dificultaba a Terence calcular sus límites. Al presenciar una vez más como el pequeño Misdreavus absorbía el miedo mediante la habilidad absorber, Terence no estaba seguro de su apetito. Misdreavus, el pequeño Misdreavus ronroneó satisfecho. El sabor único del miedo, de Pueblo Lavanda y de la casa embrujada tenía cada uno su propio encanto. El nuevo sabor le hacía sentir como en el paraíso, algo embriagado, pero sin ningún deseo de que terminara tan pronto. Eructó. La pequeña Misdreavus se frotó contra la tienda, con expresión desconcertada. Esto provocó que Terence la mirara con desdén, manteniendo la distancia. Aquí tienes tu merienda, te ayudará a digerir la energía. No olvides comer. Aunque Terence estaba exasperado con el pequeño Misdreavus, al fin y al cabo, era su propio hijo y se ocupaba de él en todos los aspectos. Tras dejar a un lado el yogur especial, Terence se dirigió al centro Pokémon de Pueblo Lavanda. Tras la evolución de Svablu, la fuerza de Altaria superó las expectativas de Terence, quien aún tenía dudas sobre las reglas de combate en el gimnasio Azafrán. Si no se tratara de un combate individual, Altaria sería una valiosa baza. Simultáneamente, Terence registró las sutiles diferencias individuales de Altaria y las transmitió por internet a su compañero de clase Akon, que se encontraba en la lejana Sinnoh. En cuanto a las diferencias individuales entre los Pokémon, sus potentes capacidades computacionales podrían resultar útiles. La otra persona también estaba interesada en estos temas y, a través de ella, podía acceder a algunos datos. Comparado con la comunicación directa con el profesor, era más relajante pedir ayuda a un compañero. En cualquier caso, no era urgente. Sin embargo, cuando Terence contactó con Akon, Akon le envió un correo electrónico. Este es un trabajo de investigación completado 2 días después de su partida, liderado por el profesor Birch de la región de Owen, 3 médicos, 7 profesores y muchos asistentes. Trata sobre los talentos únicos de los Pokémon y, tras resumirlo, recibió un nuevo término, habilidad. Resume brevemente las habilidades únicas de los Pokémon comunes en regiones como Kanto, Johto, Owen, Sinnoh, etc. Échale un vistazo cuando tengas tiempo, podría ayudarte con tu entrenamiento. He oído que esto de las habilidades ya se está preparando para incluirlo en la nueva generación de la Pokédex. Cuando Terence recibió este correo electrónico, el término habilidad ya había provocado una nueva tormenta en la comunidad de entrenadores. No todos los entrenadores han logrado descubrir los talentos únicos de sus Pokémon y utilizarlos en combate. Con la creciente difusión de estas habilidades sistematizadas, sin duda es una gran ventaja para la vasta comunidad de entrenadores. Algunos entrenadores novatos carecen de información básica sobre sus propios Pokémon. Conceptos como habilidad eran aún más confusos antes de ser sistematizados. Solo los entrenadores de élite con experiencia, que han dedicado mucho tiempo a crear un vínculo con sus Pokémon, poseen el conocimiento necesario para comprender y utilizar estas habilidades en profundidad. Han forjado una alianza tácita con sus Pokémon tras comprenderse completamente. Como criador, Terence conocía naturalmente las habilidades únicas de sus Pokémon. Sin embargo, tras recibir este documento de investigación, lo hojeó con avidez, buscando información sobre sus Pokémon. ¿Posee Beautifly la habilidad de enjambre? Enjambre, cuanto menor sea tu salud, más poderosos se volverán tus movimientos de tipo insecto. Eso tiene cierto sentido. Svablu. Curación natural. Tras ser invocado por una Pokéball, tiene una alta probabilidad de curar estados alterados por sí mismo gracias a la exposición a ondas especiales. Terence golpeó la mesa con la mano, absorto en sus pensamientos. A simple vista, su Svablu y esta habilidad no parecían tener nada en común. 2 años de experiencia les habían permitido a él y a Svablu afrontar muchas situaciones juntos. Aún así, Terence no tenía la impresión de que Svablu pudiera curar los estados alterados por sí solo tras ser devuelto a una Pokéball. Y no debería cada Pokémon tener más de una habilidad, pensó Terence, cada vez más convencido de esta suposición. Tenía sentido, con semejante carga de trabajo y las diversas diferencias individuales entre los Pokémon, investigar en detalle no era tarea fácil. Puede que se necesiten décadas de esfuerzo para alcanzar la perfección, pero cuando se trata de Pokémon, esas increíbles criaturas, ¿quién puede decir que su próximo avance no está más allá de nuestra comprensión actual? La comprensión restringida por la información inherente sería inevitablemente destruida sin piedad, una y otra vez. Mantener una actitud exploratoria y abordar lo desconocido con asombro en todo momento es lo que debe hacer un investigador cualificado. Terence también analizó la habilidad de Growlithe, que era intimidación. Tenía la posibilidad de intimidar al oponente, provocando que retrocediera y disminuyendo su poder de ataque. Ese detalle es un poco como tu personalidad, dijo Terence riendo. En lo que respecta a Misdreavus y muchos otros Pokémon de tipo fantasma, Terence descubrió que esta parecía ser una habilidad común entre los Pokémon de tipo fantasma, levitación. Levitar, flotar sobre el suelo. Esto parecía ser un talento único que poseían muchos Pokémon de tipo fantasma. Aunque no eran Pokémon de tipo volador, podían flotar, evitando así el daño de movimientos de tipo tierra como terremoto, lo que la convertía en una habilidad muy útil. Capítulo 137. Mejora. La noche en Pueblo Lavanda era muy silenciosa, y ni siquiera se oía el grito de un Pokémon. Un silencio asfixiante impregnaba el aire. Sin embargo, en una de esas noches, apareció una figura. Terence respiró hondo, intentando reprimir su miedo. No quería que Misdreavus se burlara de él. La torre Pokémon en la oscuridad de la noche era aterradora. Los profesores publicaron varios informes sobre Pueblo Lavanda, indicando que la acumulación excesiva de energía podía causar distorsión espacial, provocando que la gente viera cosas desagradables. Esta era también la razón por la que los habitantes de Pueblo Lavanda evitaban salir de noche. Terence se quedó en Pueblo Lavanda durante 3 días. Durante esos 3 días, el pequeño Misdreavus se dedicó a comer. El ambiente acogedor de Pueblo Lavanda le permitió disfrutar plenamente. Sin embargo, dado que el objetivo era la evolución, Terence no podía permitir que Misdreavus permaneciera en un estado tan relajado.
Así pues, aquella noche, cuando el pequeño Misdreavus hubo absorbido una cantidad considerable de energía y llegó a su límite, Terence lo sacó afuera con la intención de causar algunos problemas. Hasta ahora, ningún Pokémon de tipo fantasma ha venido a molestarnos. Deberíamos estarles agradecidos, murmuró Terence para sí mismo. Sus acciones, al llevar al pequeño Misdreavus al territorio ajeno, eran propias de un oportunista. Si bien Pueblo Lavanda tenía una densa concentración de diversas energías, al dispersarlas entre todos los Pokémon de tipo fantasma de la Torre Pokémon, no quedaba mucho. Agradece a tus mayores como es debido. Después de esta noche, podrás completar tu evolución. Sin embargo, cuando evoluciones, podrían enfadarse y marcharse. Terence le habló al pequeño Misdreavus y luego tomó una piedra crepuscular. Sin embargo, no la usó inmediatamente en él. Aunque el pequeño Misdreavus había acumulado lo suficiente como para alcanzar un estado de saturación, Terence hizo algunos preparativos adicionales para asegurar su mejor evolución posible. Primero, algunas indicaciones. Pokémon como Mismagius pueden emitir gritos parecidos a encantamientos que pueden molestar a los oponentes o hacer que otros se sientan felices, de forma similar a la magia. Sin embargo, en comparación con los hechizos que traen felicidad, son más hábiles para lanzar maldiciones aterradoras que atormentan a los oponentes con gritos espeluznantes, y la frecuencia de su uso también es mayor. La personalidad de Misdreavus cambiaba significativamente tras evolucionar. Esto no era exclusivo de Misdreavus. Muchos Pokémon experimentan un cambio de personalidad tras evolucionar, ya sea positivo o negativo. Al igual que ocurre con la evolución de Magikarp a Gyarados, en 9 de cada 10 casos, la evolución es negativa. Sin embargo, esto también estaba relacionado con las experiencias de Magikarp. Lo que vivieron en el pasado influiría en la personalidad que desarrollaron tras evolucionar. Terence no quería que el pequeño Misdreavus evolucionara en un Pokémon travieso al que le encantara gastar bromas. Además, mientras investigaba Pokémon como Misdreavus, descubrió inesperadamente un movimiento perteneciente a Mismagius, golpe de suerte. Recitar un conjuro mirando al cielo para así mejorar la suerte. Se podría decir que esta maniobra es muy útil, o que no lo es. Sin embargo, después de que Akon recibiera la noticia de que Misdreavus estaba a punto de evolucionar, le envió a Terence 2 conjuntos de datos. Akon también tenía un Misdreavus, así que disponía de sus propios datos de investigación sobre él. Estos 2 conjuntos de datos son registros de batallas clásicas que ponen de manifiesto las diferencias decisivas causadas por la suerte. Una influencia sutil puede llevar al bando afortunado a la victoria final, mientras que el bando desafortunado debe aceptar la derrota. La fuerza es primordial, pero la suerte también forma parte de la fuerza. Sin embargo, tras una investigación, se descubrió que no todos los Mismagios pueden comprender fácilmente la canción de la suerte. Solo los Misdreavus con un carácter apacible y pacífico tienen más probabilidades de aprender la canción de la suerte tras evolucionar. Pero el pequeño Misdreavus de Terence, que suele asustar a la gente y crear ilusiones aterradoras, no tiene relación con la bondad. Sin embargo, Akon propuso una teoría de probabilidad según la cual estar en un estado de buenas acciones durante la evolución también podría influir en las posibilidades de que Mismagios aprenda golpe de suerte. El segundo conjunto de datos se refiere a la tasa de éxito de Mismagios al usar movimientos tipo ilusión, con o sin canción de la suerte. Esta tasa de éxito se refiere a la probabilidad de atrapar a los oponentes en ilusiones, lo que les dificulta detectarlas y escapar. En otras palabras, bajo el estado golpe de suerte, hay muchos aspectos en los que la suerte aumenta, como por ejemplo, evitar fortuitamente golpes críticos de los ataques del oponente. Evitar los golpes críticos de los ataques del oponente es el aspecto más claro a entender del movimiento golpe de suerte, pero eso está lejos de ser el punto clave de este movimiento. Si la suerte mejora, no afectará solo a un aspecto, solo afectará al aspecto que se puede observar fácilmente de forma directa. Al ver la densa maraña de fórmulas y cálculos relacionados con la mejora de las habilidades de ilusión mediante Lucky Strike, Terence quedó completamente abrumado. En su mente, no pudo evitar ridiculizar las capacidades computacionales de Akon. Eso es lo que es un verdadero genio. Puede que Terence no entienda la infinidad de cálculos y fórmulas, pero comprendió una cosa con claridad: si Misdreavus quiere seguir desarrollando sus habilidades de ilusión. El movimiento canción de la suerte es una ayuda indispensable. Así pues, Terence planeó dejar que el pequeño Misdreavus realizara actos de bondad en Pueblo Lavanda durante esta etapa final de su evolución. Después de haber hecho tantas cosas malas, era hora de que el pequeño Misdreavus experimentara la sensación de hacer el bien. La supuesta bondad es bastante simple, consiste en permitir que el pequeño Misdreavus cree sueños placenteros para los residentes dormidos a través de ilusiones y los 5 sentidos. Perturbando las emociones negativas a su alrededor y asegurándose de que las personas que pasan por Ciudad Lavanda tengan un sueño tranquilo. Para el pequeño Misdreavus, esto representaba un gran desafío. Tras 3 días enteros acumulando energía, Terence estaba preocupado por cómo lograr que Misdreavus la liberara. De esta manera, podría resolver ambos problemas y encontrar la solución perfecta. En cuanto a por qué se acumula y luego se libera tanta energía, es una regla transmitida por la generación anterior. Terence no tuvo la energía ni el tiempo para profundizar en ello. Sin embargo, dado que la teoría ha sido reconocida por muchos creadores experimentados, incluso si existen problemas, no es algo que un creador junior como Terence pueda afirmar con certeza. De hecho, esta teoría sobre la evolución de los Pokémon se originó en los humanos. Al parecer, surgió de un antiguo soldado que, en un estado de agotamiento físico, superó sus límites y desató una fuerza inimaginable. Así, los investigadores descubrieron que los Pokémon que evolucionaban en un estado de calma necesitaban mucho tiempo para adaptarse a su forma posterior a la evolución. Mientras que los Pokémon que evolucionaban en un estado de batalla de alta intensidad podían adaptarse rápidamente a su nueva forma, readaptándose con destreza y desbloqueando aún más su potencial. Especialmente al evolucionar en un estado de casi agotamiento y agotamiento físico, esto representaba un desafío significativo para los Pokémon. Si su energía se agotaba y su resistencia se extinguía, ¿cómo podían seguir evolucionando? Pero existían precedentes. Los Pokémon que evolucionan con éxito en este estado tienden a mostrar un aumento de 10 veces en ciertas habilidades en comparación con los Pokémon que evolucionan de forma normal y tranquila.
Capítulo 138. Comienza la evolución. Muchos entrenadores ambiciosos han probado este método, y sus acciones son básicamente las mismas: crear un entorno rico en energía para el Pokémon que está a punto de evolucionar. Sin embargo, los resultados indican que el entorno es solo un factor imperceptible. Los Pokémon, como criaturas increíbles, poseen un potencial desconocido e ilimitado en su interior. La prueba crucial para una evolución exitosa bajo agotamiento reside en varias cualidades del propio Pokémon, como la fuerza de voluntad. Con fuerza de voluntad y comprensión, uno puede descubrir su potencial oculto. Los Pokémon mediocres, en cambio, solo pueden convertirse en perdedores cuando se agotan. Al llegar a Pueblo Lavanda, Terence solo quería asegurarse de que el pequeño Misdreavus no sufriera ningún daño oculto en caso de que su evolución extrema fallara. Incluso si fallaba, la abundante energía a su alrededor podría reponerla fácilmente. El entorno, junto con el centro Pokémon, garantizaría que el pequeño Misdreavus no tuviera que preocuparse por nada. Respecto al dicho, sobrevivir tras estar al borde de la muerte, Terence lo reconoció, pero al aplicarlo a sus Pokémon, lo desestimó. Fortalecerse es bueno, pero la salud y el crecimiento de los Pokémon son prioritarios. El entrenamiento que realiza Terence también se ajusta a la voluntad de los Pokémon y solo se lleva a cabo tras obtener su aprobación. Él es primero creador y luego entrenador. Aunque creador es una profesión incluida en la categoría de entrenador. Adelante. Cuando Terence le dio la orden al pequeño Misdreavus, suspiró. Era la primera vez que haría una buena acción y creía que esta experiencia le dejaría un recuerdo imborrable. En Pueblo Lavanda, el pequeño Misdreavus flotaba en el cielo, volando constantemente en distintas direcciones. En una casita de madera, una niña hacía pucheros, abrazando una almohada mientras se perdía en sus sueños. Tras la entrada del pequeño Misdreavus, un destello de luz iluminó su collar de cuentas rojas. La niña se relajó lentamente, se dio la vuelta, soltó la almohada y se recostó en la cama como un pulpo. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente, revelando una sonrisa traviesa. Al ver esta escena, el pequeño Misdreavus mostró una expresión extraña. Pero esto no afectó sus acciones. Casi yendo de casa en casa, el pequeño Misdreavus se hizo pasar por un maestro de los sueños, transformándose por completo de un maestro de la ilusión que creaba ilusiones aterradoras para alegrar a los viajeros de la ciudad Lavanda. Al observar ancianos, jóvenes, niños, niñas y pequeños sonriendo en sus sueños, la expresión del pequeño Misdreavus se volvió aún más extraña. Esto era diferente de sus experiencias anteriores. Las ilusiones que solía crear eran todas aterradoras, provocando que la gente palideciera y sudara profusamente. Sin embargo, mientras el pequeño Misdreavus observaba a la gente sonreír bajo sus ilusiones, por alguna razón, sintió una pequeña alegría en su corazón. Tras trabajar durante quién sabe cuánto tiempo, cuando el pequeño Misdreavus regresó con Terence, este notó el cansancio en sus ojos. ¿Cansado?, preguntó Terence. El pequeño Misdreavus asintió y luego negó con la cabeza. Y en ese caso, intentémoslo con más empeño. Vamos. Terence animó al pequeño Misdreavus, que entonces se dio la vuelta y volvió a salir volando. Esta vez, Terence siguió al pequeño Misdreavus, observándolo volar de una casa a otra y luego volver a entrar. Finalmente, cuando el vuelo del pequeño Misdreavus comenzó a tambalearse, Terence se apresuró a acercarse, lo levantó y lo observó con atención. Trabajaste mucho. Las acciones en plena noche, tanto en términos de energía como de fuerza física, superaban los límites del pequeño Misdreavus. Era más complejo y difícil que las batallas, y la colosal tarea de Terence representaba un enorme desafío para él. Por suerte, para evolucionar, el pequeño Misdreavus no defraudó las expectativas de Terence. Apretó los dientes y persistió, y mirando al pequeño Misdreavus con una mezcla de tristeza y satisfacción, Terence sonrió y recogió la piedra crepuscular. Tras lograr que pequeño Misdreavus actuara de forma tan distinta a como lo hacía antes, Terence se preguntaba cómo habría cambiado su personalidad. Los cálculos de Acon podrían estar equivocados, y si pequeño Misdreavus podría soportar su estado actual y evolucionar con éxito. Todas estas preguntas atormentaban la mente de Terence. Llevas mucho tiempo esperando esto, ¿verdad, pequeño Misdreavus? Me he preparado mucho, pero solo es para que, tras la evolución, seas más fiable y extraordinario. Pero tu éxito en la evolución depende de tu perseverancia. No te exijas demasiado. Cree en ti mismo y descubre tu potencial oculto. Pase lo que pase, seguiré aquí para ti. Soy tu entrenador. Terence le entregó la piedra crepuscular mientras miraba fijamente a los ojos del pequeño Misdreavus. Aunque estaba abrumado por un cansancio inmenso, pudo vislumbrar un atisbo de deseo y determinación en sus ojos. Existía un anhelo por la fuerza y la influencia de los maestros de la ilusión más experimentados, lo que durante mucho tiempo había alimentado el deseo del pequeño Misdreavus de dar ese paso hacia un nivel superior. La piedra crepuscular, negra como la noche, se mimetizaba a la perfección con la oscuridad. Cuando el pequeño Misdreavus la tocó, un destello de luz iluminó la noche, y el pequeño Misdreavus aportó un halo de resplandor a la misma. La rica energía sellada en la piedra crepuscular comenzó a fluir hacia el pequeño Misdreavus. Las leyes de la piedra se rompieron gradualmente, y el pequeño Misdreavus absorbió continuamente la energía. Al mismo tiempo, estas energías estimularon todo en el pequeño Misdreavus, por dentro y por fuera, intentando cambiar su nivel de vida poco a poco. Misdreavus. El pequeño Misdreavus dejó escapar un débil grito. Hacía un momento, había agotado toda su energía creando sueños para la gente. Ahora, con poca resistencia restante, mientras la energía de la piedra crepuscular invadía su cuerpo, sentía como si lo consumieran. Incapaz de controlar esta energía, se desbocó en su interior, impidiendo la culminación de la etapa final de la evolución. Contrólalos y rompe las barreras con esta energía. Terence comprendió la dificultad de la evolución de pequeño Misdreavus. Con la mínima energía que le quedaba, no podía controlar de forma natural la energía invasora de la piedra crepuscular. Sin embargo, la energía de la piedra crepuscular estaba actuando sobre pequeño Misdreavus. Si pequeño Misdreavus lograba resistirla con su propia voluntad, controlar perfectamente esta energía y completar la evolución, los beneficios serían inimaginables.
Los Pokémon que requieren una piedra evolutiva para evolucionar tienen más barreras que aquellos que pueden evolucionar por sí solos. Les resulta difícil superar estas barreras con su propio poder, pero la energía de la piedra evolutiva les proporciona un arma excelente, permitiéndoles alcanzar la sublimación de la vida. No dejes que estas energías te controlen, serán tu fuerza, bajo tu mando. Terence sostenía una linterna. Mientras la luz de la evolución parpadeaba, la expresión del pequeño Misdreavus se hizo particularmente clara en la oscuridad de la noche, lucha y falta de voluntad, anhelo y perseverancia. Al ver la luz de la evolución, Terence no pudo evitar sentir nerviosismo por el pequeño Misdreavus. Su éxito o fracaso dependía realmente de si el pequeño Misdreavus lograba adaptarse y controlar esa energía intrusiva con su fuerte voluntad. Mientras Terence observaba, se desplegó una escena mágica. Capítulo 139. Sabio, aparece Mismagius. El llamativo collar de cuentas rojas que colgaba del cuello de Misdreavus comenzó a brillar. Terence pareció sorprendido de inmediato. Esas cuentas rojas eran donde Misdreavus almacenaba energía, y la energía acumulada ya se había agotado. El nuevo destello indicaba. Absorbiendo energía del exterior, ¿eh? Terence suspiró aliviado. Si bien la energía de la piedra crepuscular interfería, el pequeño Misdreavus logró resistir la agitación energética y concentrarse en percibir la energía externa. Había dado un gran paso hacia el éxito. ¿Cuáles son los beneficios de la evolución extrema? La clave reside en el control energético. Cuando la energía del cuerpo escasea, debe soportar una presión tremenda en condiciones extremas y hacer frente a la intrusión de energía externa. La capacidad de resistir con éxito la energía ajena mediante la propia voluntad es fundamental para la evolución. Este es un tipo de evolución que pone a prueba a los Pokémon. Los Pokémon que carecen de talento o fuerza de voluntad serán evaluados. En cuanto al control de la energía, no vas a perder, le dijo Terence al pequeño Misdreavus. Esta es también la razón por la que se atrevió a dejar que el pequeño Misdreavus intentara una evolución extrema. Dejando de lado la bola sombra que practicaba lanzando sucesivamente, incluso las habilidades de ilusión son un buen indicador de la capacidad de un Pokémon para controlar la energía. Simular diversas ilusiones y realizar cambios sutiles en los detalles de esas ilusiones son manifestaciones del control que un Pokémon ejerce sobre la energía a nivel de detalles. Si dispersar la energía para formar bolas de sombra con fuerzas destructivas variables es un control macroscópico de la energía, entonces controlar diferentes ilusiones es un control microscópico de la energía. En el control macroscópico de la energía, el pequeño Misdreavus no era tan hábil como en el control microscópico. Por lo tanto, esta era una oportunidad para que dedujera muchas cosas de un solo caso. Si lograba comprender el control macroscópico de la energía basándose en su éxito en el control microscópico, entonces la evolución, desde ambas perspectivas, era casi segura. La evolución extrema de pequeño Misdreavus fue relativamente difícil porque otros Pokémon solo necesitaban controlar la energía natural y combinarla con su propia sublimación para completar la evolución directamente. Sin embargo, pequeño Misdreavus necesitaba fusionar la energía de la piedra crepuscular y Pueblo Lavanda, equilibrándola desde el exterior y el interior, lo que representó una prueba de control energético. Terence estaba preocupado por el pequeño Misdreavus, pero permaneció a su lado en silencio. Le había dejado claro que no habría consecuencias aunque fracasara y que tendría muchas oportunidades de evolucionar en el futuro, para no presionarlo. Él espera sinceramente que el pequeño Misdreavus logre resultados extraordinarios. Como entrenador, no hay nada más gratificante que ver a su propio Pokémon hacerse más fuerte. En ese momento, ya se había establecido una confianza preliminar. Terence observó al pequeño Misdreavus, que luchaba en el punto crítico de su evolución, sin saber qué sentir. En ese momento, ya existía un nivel preliminar de confianza. Terence observó cómo el pequeño Misdreavus luchaba en el punto crítico de su evolución, sin saber qué hacer. El pequeño Misdreavus estaba luchando por manipular las dos energías y transformarse. Terence no podía ayudarlo, así que lo único que podía hacer era rezar en silencio y animarlo verbalmente. La conciencia del pequeño Misdreavus estaba completamente centrada en controlar estas dos energías. También sabía que convertirse en su amo significaba que había llegado el momento de su evolución. Se desató una tensa lucha de poder entre las tres entidades, y el campo de batalla se inclinaba gradualmente hacia el collar de cuentas rojas del pequeño Misdreavus. Se produjo un forcejeo constante, sin que ninguno de los bandos cediera. Bajo el embate de la energía, la voluntad del pequeño Misdreavus quedó casi paralizada, luchando por controlarla. Boom. 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 En el mundo microscópico, casi invisible, grupos de energía chocaban ferozmente entre sí, y la conciencia del pequeño Misdreavus luchaba internamente, haciéndose cada vez más pequeña. Esto ya era un preludio del fracaso de la evolución. La energía estaba fuera de control, incapaz de impulsar la sublimación de la vida hacia la culminación de la evolución. El pequeño Misdreavus tenía una expresión de dolor, pero no se rindió y siguió resistiendo. Sin embargo, con el paso del tiempo, el pequeño Misdreavus descubrió que, dentro de las emociones de miedo, parecía mezclarse otro tipo de energía. Sorprendentemente, logró despejar su conciencia, lo que aumentó considerablemente su fortaleza mental. Dentro del collar de cuentas rojas, la flotante energía del miedo y la energía de la piedra del crepúsculo se entrelazaban continuamente. Como ser entrometido, al pequeño Misdreavus le resultaba difícil guiar a ambas energías. Pero cuando otra energía misteriosa entró, descubrió que las dos energías se habían vuelto pacíficas. Por supuesto, Terence, el entrenador, no podía ver todo lo que sucedía dentro del collar de cuentas rojas del pequeño Misdreavus. Misdreavus intentaba controlarlas por sí mismo, pero percibía una resistencia obstinada por parte de la energía en su cuerpo. Frustrado, el pequeño Misdreavus gritó, concentrándose aún más, deduciendo y modificando continuamente su comprensión del control de la energía, para luego aplicarla a esas energías. ZZZZZZZZZ. Bajo la presión de fuerzas externas y el anhelo de evolución, la comprensión de pequeño Misdreavus sobre el control de la energía siguió aumentando vertiginosamente, como un cohete, asemejándose a una especie de estado de iluminación.
Además, debido a su sensibilidad innata a la energía, ambas energías se estabilizaron considerablemente. A medida que conectaba gradualmente lo microscópico y lo macroscópico, pequeño Misdreavus escuchó un zumbido en sus oídos. Finalmente, la agitación en las cuentas se ha calmado. La energía comenzó a dispersarse alrededor del collar de cuentas, y el pequeño Misdreavus empezó a seguirla. Sin embargo, la energía se disipó rápidamente. Al final, solo pudo sentir las risas de diferentes personas. Desde la perspectiva de Terence, la luz de la evolución que emanaba del cuerpo del pequeño Misdreavus ya no era tan inestable. Se acercaba cada vez más a cubrir todo su cuerpo, comenzó a extenderse en todas direcciones, dificultándole ver su rostro. Funcionó. Al ver esto, Terence apretó los puños y soltó una carcajada. La zona con la luz blanca más concentrada seguía siendo el collar de cuentas rojas del pequeño Misdreavus. Este era el lugar crucial donde Misdreavus y Mismagius almacenaban energía, la cual determinaba el crecimiento de su especie. La luz de la evolución se intensificó aún más, y el cuerpo del pequeño Misdreavus experimentó cambios graduales. El cambio más notable fue el collar de cuentas en su pecho, que se había transformado de una cadena circular de cuentas rojas alrededor de su cuello en 3 gemas rojas en forma de diamante. El collar de cuentas con forma de colgante había desaparecido por completo, reemplazado por estas gemas rojas, aparentemente incrustadas en el cuerpo de Mismagius. Además, el cuerpo del pequeño Misdreavus se había vuelto completamente morado, con una apariencia algo aterradora. Su cabello ondulado, similar al de Medusa, se había transformado en un sombrero parecido al de un mago, con 4 protuberancias en la parte posterior. Su apariencia había cambiado del aspecto travieso del pequeño Misdreavus a juicio de Terence, el temperamento y la apariencia de Mismagius se parecían más a los de un mago sereno. Mismagius. Cuando el pequeño Misdreavus completó su evolución, la personalidad traviesa de Mismagius cambió. Flotando silenciosamente frente a Terence, le transmitió una sensación de confiabilidad. Enhorabuena, ahora deberías llamarte Mismagius. Terence se frotó la nariz y estornudó de repente. Tras haber estado ocupado toda la noche, sumado al terrible resfriado de la tarde, sintió de repente el peligro de contagiarse. Capítulo 140. La situación actual de Beautifly y Growly T. ¡Wow, wow, wow! La oscuridad se cernía en el aire por la noche, y era aún más aterradora en Pueblo Lavanda. Justo cuando Terence se alegraba de la exitosa evolución de Mismagius, este lanzó un grito de advertencia. Los ojos de Terence se entrecerraron, y, al girarse, vio varios fuegos fatuos etéreos con ojos furiosos que lo miraban fijamente. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¡Correr! Terence exclamó, sin importarle la dificultad de correr por el sendero nocturno, y sin pensarlo 2 veces, huyó del lugar con Mismagius. Esa noche, debido a la perturbación causada por Mismagius, casi toda la comida energética de la ciudad había desaparecido, dejando a algunos Pokémon de tipo fantasma sin provisiones. Terence y sus Pokémon habían provocado su ira, y fueron perseguidos durante todo el camino. Aunque Terence corrió rápido, subestimó la velocidad y la cantidad de Gastris. Cuando fue interceptado, tuvo que enviar a Mismagius y Altaria para bloquear el paso y negociar. El factor crucial fue Mismagius. Él fue quien provocó el incidente y tomó la iniciativa de comunicarse con estos Pokémon de tipo fantasma. Debido a su naturaleza fantasma compartida, la otra parte los perdonó generosamente. Al fin y al cabo, solo se trató de un tentempié nocturno, nada imperdonable. Tras advertir a Terence varias veces, el Pokémon de tipo fantasma se marchó volando. El largo tiempo que habían estado lejos de la torre Pokémon también les había afectado, por lo que no habían investigado más a fondo el asunto. Al ver que al final no había ocurrido nada grave, Terence suspiró aliviado. Este era el mejor desenlace. Pensaba que tendría que pagar un precio, pero estos fantasmas demostraron ser inesperadamente razonables. En cuanto a lo que sucedería después, aunque estaba ansioso por saber sobre la evolución de Mismagius, lo pospuso hasta el día siguiente debido al cansancio y la somnolencia. Al segundo día de su descanso, cuando Terence despertó, ya era casi mediodía. Tras prepararlo todo, se apresuró al centro Pokémon, registró el estado de Mismagius tras su evolución y su información básica utilizando la Pokédex, y la envió de vuelta a la Academia Crown. A continuación, Terence debía desafiar a Sabrina del gimnasio Azafrán, una oponente formidable, incluso más temible que Quillo. Desafiarla sin preparación era imposible, así que Terence tuvo que pensar primero en sus Pokémon, comprender completamente a Altaria y Mismagius recién evolucionados y dejar que se adaptaran a la nueva evolución. En el sendero cubierto de hierba que va desde Pueblo Lavanda hasta Ciudad Azafrán. Ya habían transcurrido 3 días desde la evolución del pequeño Misdreavus. Fueron necesarios 3 días completos para asegurar que Mismagius pudiera controlar plenamente su cuerpo y desplegar más del 95% de su fuerza. Este es un proceso cognitivo tanto para el entrenador como para el Pokémon al encontrarse con algo nuevo. Como criador, Terence suele prestar mucha atención a los detalles y no cometería el error de ignorar las consecuencias de la evolución de sus Pokémon. Gota. Gota. Tras revisar la información registrada en la Pokédex de Altaria, Mismagius, Beautifly y Growly T, Terence reflexionó seriamente durante un buen rato. Las cosas eran diferentes ahora en comparación con un año atrás, por lo que sus movimientos, que antes dominaban con cierta destreza, debían someterse a una nueva ronda de sustituciones. A medida que un Pokémon crece, puede aprender movimientos aún más poderosos. Al practicar y repetir innumerables veces, centrándose especialmente en movimientos muy prácticos y memorizando un movimiento realmente útil mediante numerosas repeticiones, un Pokémon se considera verdaderamente maduro. Solo entonces puede crecer lo suficiente como para valerse por sí mismo. De lo contrario, en opinión de Terence, pertenecían a la fase de crecimiento continuo o conjunto de movimientos en desarrollo. Un periodo de entrenamiento en el que las decisiones estratégicas podían cambiar en cualquier momento. Sí, la mayoría de tus Pokémon actualmente se encuentran dentro de ese periodo. ¿Eres entrenador? ¿Podemos tener una batalla? Por supuesto, respondió Terence.
Después de eso, Terence aplastó sin esfuerzo al joven en pantalones cortos usando Beautifly. Aunque su Beautifly no era tan raro como el Raticate de su oponente, había recibido un entrenamiento exhaustivo. Beautifly era actualmente el Pokémon que Terence llevaba más tiempo entrenado, casi 3 años. La mejora en la percepción del flujo de aire y el disparo de cuerda fueron la base de Beautifly en las batallas actuales. Además de estos, Electric Web y Giga Drain, basados en Silk Shot, también eran movimientos que se usaban frecuentemente en combos. Retrocediendo un poco, estaba el rayo solar que aprendió en la Casa de la Luz Solar, y el polvo aturdidor viento plateado, que servían como movimientos potencialmente impactantes en situaciones específicas. En cuanto a movimientos como ataque aéreo, el esfuerzo y la recompensa para Beautifly no eran proporcionales. En lugar de perder el tiempo con él, Terence prefirió estudiar movimientos que se ajustaran a sus puntos fuertes. Lo que antes era un poderoso movimiento ofensivo para Beautifly, ahora Terence lo definía como un movimiento disruptivo. Finalmente, Danza Temblorosa sirve como indicador de si Beautifly está desplegando todo su poder. Tras activar Danza Temblorosa, Beautifly entra en su fase explosiva. Junto con la habilidad Enjambre y el movimiento Sol Matutino, que Beautifly aprendió al equivocarse de camino al principio y toparse con una bifurcación, lo que le permitió dominarlo a la perfección. Se convirtió en un elemento básico de las batallas de Beautifly a máxima potencia. Si Terence tuviera que calificar la fuerza de Beautifly basándose en su desempeño en la Torre de la Desesperación de la Academia y en los estándares previos de los estudiantes de la clase de graduación, cree que Beautifly, como Pokémon principal con un nivel de competencia entre los 3 mejores de una conferencia de la liga, es absolutamente capaz. Luego está Growlithe, que lleva con Terence menos de un año. Gracias a la mejora de las habilidades de cría de Terence y a la disponibilidad de recursos en comparación con el principio, este pequeño vive una vida más cómoda y progresa con relativa rapidez. Como un majestuoso Pokémon, Terence también fantaseaba con la apasionante escena de liderar a Arcanine, incendiando todo el campo de batalla. La imagen de un rugiente lanzallamas o llamarada envolviendo toda la arena, ¿acaso no sería esa la máxima expresión del romanticismo masculino? Sin embargo, Growlithe se desvió de su trayectoria y Terence no pudo reconducirlo. En cuanto a sus ataques lanzallamas y explosión de fuego, Growlithe ha aprendido a controlar la energía, aunque resultan aceptables en comparación con las expectativas de Terence, solo provocan un avergonzado jeje. Tras descubrir que Growlithe no tenía ningún talento innato para morder, Terence decidió no obligarlo a practicar más movimientos como aplastar o colmillo de fuego. Terence solo permite que Growlithe muestre sus habilidades en rueda de fuego, agilidad y golpe bajo. Actualmente, esta es la principal prioridad de supervisión de Terence. Al mismo tiempo, a medida que Growlithe crece, Terence siente que se acerca a comprender el movimiento bombardeo de llamas. Bombardeo de llamas. Cubre todo el cuerpo con llamas y avanza hacia el oponente, pero el usuario también sufre una cantidad considerable de daño. Este movimiento es casi una versión más poderosa, una fusión de agilidad, golpe bajo y rueda de fuego. Tras dominar este movimiento, Growlithe podrá disfrutar aún más de las batallas. Este tipo de batalla autodestructiva, a veces Terence no entiende por qué Growlithe está tan obsesionado con ella. El estilo de combate causa mucho daño al propio personaje, razón por la cual Terence lo rechazó inicialmente. Si bien era por el bien de Growlithe, parece que no logró convencer a la otra parte. A Terence le costó mucho decidirse a dejar que Growlithe siguiera desarrollándose de esta manera. Esta es la personalidad de Growlithe, aunque se desvíe un poco de la visión de Terence. Al fin y al cabo, es la decisión del propio Pokémon, y él no puede alterarla por la fuerza. Lo mejor es dejar que la naturaleza siga su curso. Él solo puede esforzarse por brindarle a Growlithe la mejor guía y cuidado posibles en el futuro. Cuando Growlithe aprenda bombardeo de fuego, ese debería ser el momento en que Terence se prepare para su evolución. Con un cuerpo nuevo y robusto y, posteriormente, aprendiendo velocidad extrema, Terence podrá permitir con confianza que Growlithe participe en batallas de alta intensidad. Fin del video.